¿Qué mensaje contiene la literatura de los testigos de Jehová? ¿Es usted capaz de distinguir las técnicas de control mental que emplean los testigos en sus publicaciones? ¿Hacia dónde va una persona cuando decide estudiar las publicaciones de la Sociedad Watchtower? Iniciamos el análisis de la literatura ruselista. Vamos a enfocarnos en la segunda pregunta, porque la número 1 y la número 3 serán contestadas al final. ¿Es usted capaz de distinguir las técnicas de control mental que emplean los testigos de Jehová en sus publicaciones? Muy pocas personas logran percibir las técnicas de control mental que emplean los testigos en la revista La Atalaya, Despertad, los folletos y demás libros. Cuando digo técnicas que emplean, naturalmente me estoy refiriendo a los jefes ruselistas, el llamado cuerpo gobernante, pues son ellos y solo ellos quienes diseñan esas publicaciones. El testigo de Jehová común solo las absorbe y las repite y luego las distribuye, todo como parte de un férreo sistema rigurosamente planificado. Difícilmente un lector común notará estas técnicas de control mental, las que en realidad son muy abundantes en la literatura de los testigos. En esas publicaciones hay un claro intento de dirigir y luego controlar nuestra mente, pero el lector común no lo nota, y no lo nota en primer lugar porque no está advertido, y en segundo lugar porque no le interesa. ¿Qué quiero decir con esta última frase? Comúnmente, la gente necesitada de un mensaje que le traiga consuelo y esperanza no se acerca a las publicaciones religiosas con un sentido crítico o con una mente alerta. Todo lo contrario. La actitud de una persona necesitada, por lo general, es muy receptiva, pues obviamente está buscando una respuesta. Además, no necesitamos estar desesperados o espiritualmente necesitados para leer literatura religiosa. Muchas veces la leemos por simple educación y cortesía. Sencillamente, si nos van a hablar de Dios, razonamos que el intento y el contenido de tales publicaciones deben ser positivos. He aquí una postura mental muy delicada. Así, el lector común, por lo general, es vulnerable de ser manipulado sin quererlo. Cito a continuación las palabras de una persona muy inteligente y educada que por simple cortesía leía la literatura de los testigos de Jehová sin sospechar de los desastrosos resultados que le vendrían por ingerir esas publicaciones. Antes yo escuchaba con tolerancia y educación sus mensajes. De hecho, leía sus revistas ocasionalmente. Ahora que han provocado la desintegración de mi familia, no me cabe duda de que es una secta. Como tal, hace que la persona pierda su autoconciencia, su espiritualidad, además de controlar sus pensamientos y acciones, manipulan a las personas. Lo más importante es la organización, que los gobierna con autoridad indiscutible. 22 de abril del 2011. El anterior comentario me fue enviado al blog con motivo de estos videos. Mi respuesta fue: saludos, al igual que tú,
Muchas personas los escuchan y leen sus revistas sin siquiera percatarse de la gran astucia con que se maneja todo, aún cada frase, en esta secta perniciosa. La persona ignora que lo llevarán a la cautividad mental progresivamente. Y tienes razón, el verdadero Dios de la secta, a quien rinden pleitesía y obediencia total, es al grupo de norteamericanos llamado el Cuerpo Gobernante. Ojalá que muchos más, como tú, logren identificar al verdadero objeto de culto de los ruselistas y su sistema engañoso y cautivante. Bien, señores, estamos en el análisis de la literatura ruselista, pero antes de demostrar algunos ejemplos, deseo comentar brevemente sobre las técnicas que emplea el Cuerpo Gobernante en las publicaciones. Me voy a referir a las técnicas y herramientas literarias de control, por llamarlas de alguna forma. Las técnicas literarias de control en las publicaciones de los testigos son muchas, aunque algunas de ellas son difíciles de detectar. Está, por ejemplo, la obra de inmunización, la obra de zapa, de adoctrinamiento, de omisión, de ambigüedad, de intimidación, lavado de manos, ambiguación de palabras y conceptos, suplantación de facultades mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas técnicas y herramientas de control mental aparecen en diferentes formas y órdenes en la literatura de los testigos. Vamos a analizarlas y a exponerlas tal y como aparecen allí. Para entrar en el tema, voy a comentar la omisión bíblica. La omisión bíblica generalmente es la primera técnica empleada en la literatura escrita de los testigos. Y se trata básicamente de omitir mañosamente los conceptos bíblicos que no se acomodan a sus fines y a su filosofía. La omisión bíblica provee a los ruselistas de un excelente camuflaje. Ellos dicen, o pueden decirnos, tenemos un mensaje bíblico. La pregunta es, ¿qué tan bíblico? Señores, cualquier mensaje mutilado de conceptos y partes esenciales deja de ser confiable. Vamos pues a exponer esas mencionadas técnicas de manipulación mental. Tómese por ejemplo el folleto titulado ¿Quién es Jesucristo? Pregúntese, ¿qué mensaje contiene este folleto? Por favor, amable oyente, tómese el tiempo de leerlo completo. Vamos a analizar este folleto despacio y con cuidado. Primero, hay que tener muy en cuenta el título. Los ruselistas anuncian que van a hablarle al lector sobre la persona central del cristianismo, el Cordero de Dios, el hombre que dio su vida, según la Biblia, para salvación de todos los pecadores, siendo esta su obra más importante. Sin embargo, habiéndolo leído y examinado completo, constatamos que el folleto ruselista sutilmente omite lo fundamental del personaje. Claro que para el lector que conoce el mensaje básico de la Biblia, esta es una descarada omisión que inmediatamente salta a la vista. Si usted, amable oyente, desconoce los conceptos fundamentales de la vida y la obra de Jesucristo, voy a resumirlos ahora mismo para que pueda seguirme en el argumento. El folleto ruselista no presenta a los lectores la principal obra del personaje anunciado en el mismo,
¿Quién es Jesucristo? La misión y la obra de Jesucristo es tan importante que fue preanunciada con siglos de anticipación por los profetas y enfatizada luego por los apóstoles, a quienes se les confió la tarea de proclamar ese mensaje. Ahora bien, si el folleto de los testigos reza en su título, ¿quién es Jesucristo?, existe para esa pregunta una respuesta directa en la Biblia. La respuesta fue dada por el mismo Jesucristo y es tan contundente que no nos deja lugar a dudas. ¿Quién es Jesucristo? Léase en la Biblia la definición que Jesús hace de sí mismo. En San Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo se define a sí mismo en la Biblia, pero señoras y señores, esta cita tan fundamental no aparece en el folleto de los testigos. Tampoco aparecen las declaraciones de la misión de Jesucristo, según nos la definen todos los profetas. Abra la Biblia en Hechos 10:43 y leemos así: de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es la misión, pues, de Jesucristo? Que los hombres crean en él, para que reciban perdón de pecados. Pero esto no aparece en el folleto. Tampoco aparece en el folletito ruselista el trabajo específico y práctico de su vida en la tierra, como nos la definen los mismos apóstoles. Formúlese la pregunta: ¿para qué apareció o se manifestó Jesucristo en la tierra? El apóstol Juan contesta en la primera de Juan 3:5: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Es tan enfática la declaración que me da gusto repetirla. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. No puede ser más clara la misión y la obra de Jesucristo. Entonces, se trata sin duda de una grave omisión en el folleto ruselista, dado el título del mismo. ¿Quién es Jesucristo? Pero dirá algún testigo de Jehová: pero Señor, se nos dan citas de la Biblia, Señor. Ciertamente, en el folleto de los testigos se cita la Biblia, claro, pero se cita insustancialmente. En este folleto se habla de lo menos relevante del personaje, demeritando así y falseando la identidad y la obra del mismo. ¿Por qué hace esto el cuerpo gobernante? Es que en realidad subyacen otros sujetos y otros intereses mucho más importantes que Jesucristo en el diseño y en el mensaje del folletito aludido. Este omite sutilmente los puntos básicos mencionados, pero sí, en cambio, viene fuertemente cargado con otro mensaje, un mensaje de control mental dirigido para golpear la mente de los lectores. ¿Cuál? Veamos. Bien, amigos y amigas, inicio la lectura del folletito. ¿Quién es Jesucristo?
Incluso muchas personas que no son cristianas creen que él fue un sabio y un gran maestro. No cabe duda que fue una de las personas más influyentes de todos los tiempos. The World Book Encyclopedia. ¿De quién se trata? De Jesucristo, el fundador del cristianismo. ¿Sabe usted quién es? ¿Influye en su vida de algún modo? Bueno, en este primer párrafo se está haciendo uso de una técnica. Es la que yo he denominado el lavado de manos. No son los testigos los que afirman estas cosas, sino la enciclopedia. Lo dicen muchas personas y luego mencionan dos cosas: fue un sabio y fue un gran maestro. Por supuesto que lo fue, pero no es el mensaje bíblico sustancial de Jesucristo. Pero los testigos dejan implícito el mensaje y se lavan las manos. Ahora formulan una pregunta: ¿de quién se trata de Jesucristo, el fundador del cristianismo? ¿Sabe usted quién es? Una persona que conoce el mensaje bíblico contestaría: sí, yo sé quién es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, el único camino para ir a Dios. Pero esta declaración no aparece y no aparecerá en el folleto. En cambio, sí, implícitamente dejan en la mente del lector que es un sabio y es un gran maestro. Pero no lo dicen ellos, lo dice la enciclopedia. Párrafo 2. Los sucesos del ministerio de Jesús están recogidos en 4 obras históricas de la Biblia denominadas evangelios. ¿Hasta qué punto son auténticos? Tras analizarlos, el famoso historiador Will Durant escribió, otra vez, no lo dicen los testigos, lo dice un historiador: el que unos pocos hombres sencillos hubiesen podido en una generación haber inventado una personalidad tan poderosa y atractiva, vean ustedes los conceptos, una ética tan elevada y una concepción tan confortadora de la hermandad humana, sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los consignados en los evangelios. Bien, señores, párrafo 1 y párrafo 2. ¿Quién es Jesucristo? Un sabio, un gran maestro, una personalidad poderosa y atractiva, tenía una ética muy elevada, tenía una concepción confortadora de la hermandad humana, etcétera, etcétera. No lo decimos nosotros, lo dicen otros. Pero nada de esto toca la sustancia del personaje anunciado. Es la simple versión humanista que bien pudiera aplicarse a cualquier otro personaje destacado. Aunque claro, en Jesucristo sería 200 veces pronunciada, pero repito, ese no es el mensaje que Jesucristo trajo a la humanidad. Vamos con el párrafo 3. No obstante, para millones de personas de Oriente y de otros lugares, Jesucristo es un extraño. Tal vez crean que existió, pero no piensan que tenga relación alguna con su vida. Bueno, la primera parte de este párrafo. Vamos con el párrafo 3. No obstante, para millones de personas de Oriente y de otros lugares, Jesucristo es un extraño. Tal vez crean que existió, pero no piensan que tenga relación alguna con su vida. Bueno, la primera parte de este párrafo es lógica, se está hablando de las religiones orientales, hinduistas, mahometanas,